porque vamos a ir a Guayaquil, tenemos ahí un importante invitado que naturalmente va a ser entrevistado por nuestros compañeros. Ah, no, ya está ahí, es el abogado Álvaro Noboa, que se encuentra, él es el dirigente máximo del PRIAN. Señor abogado, buenas noches, lo vemos a los tiempos. ¿Cómo leer, cómo comentar o reflexionar en torno a la votación que se cumplió el día de hoy? Abogado, buenas noches, le escuchamos. Buenas noches, Andrés. Yo hice público mi voto a favor del no y lo mismo lo declaré en medios de comunicación días antes de la elección. Yo creo que debe ser muy incómodo para el economista Rafael Correa gobernar un país donde la mitad de la gente está a favor y la mitad está en contra. Eso conlleva, en otras ocasiones de la historia, eso ha conllevado a terribles desajustes sociales y políticos. Yo pienso que no es para nada una victoria. Victoria es que hubiera sacado el 90% o el 100%. Con este pequeño exit poll que han hecho, la mitad está por el sí, la mitad está contra el sí, ya sea no, nulos y blancos. Y pienso que en democracia es una derrota terrible para un gobierno que ha usado todo su poder político, que ha usado a todos los medios de comunicación propios y de terceros para hacer campaña, mientras que, por decir, el partido del PRIAN tuvo un cupo y no se podía usar más dinero, así uno quisiera de su propio dinero usar más dinero, tuvo un cupo que vendría a ser como el 1% de lo que usó el gobierno del economista Rafael Correa. Abogado, hemos escuchado al presidente de la República, él ha señalado que se trata de un nuevo triunfo en su propuesta, en su tesis para llevar adelante los destinos del país, y ha señalado que su iniciativa y su planteamiento es radicalizar la gestión gubernamental. ¿Cuáles son los temores que puede haber en la oposición frente a este anuncio de hacer más radicales las transformaciones que plantea el jefe de Estado y Alianza País? Bueno, radicalizar la pobreza, que cada vez es mayor en el Ecuador, es muy malo. Radicalizar la delincuencia, que cada vez es mayor en el Ecuador, es muy malo. Radicalizar la corrupción, que cada vez en el Ecuador hay más, es muy malo. Radicalizar su estado de prepotencia es también muy malo. Ese camino cogió García Moreno y mire dónde terminó su gobierno. Ese camino han cogido muchos otros líderes del mundo, donde hoy en día vemos en el norte del África, donde están siendo pues sacados a la fuerza de sus puestos de poder. Es muy grave, le repito, radicalizar las cosas. Hay que buscar consensos, acuerdos con MPD, con Pachacute, con PRIAN liberal, conservador, y buscar que un país junto al gobierno trabaje hacia ese nuevo Ecuador que yo siempre he soñado, para poder verdaderamente salir de la pobreza, de la delincuencia, de la corrupción, de estos estados absolutos de poder, donde pues hoy en día se convierte casi en un rey. El jefe de Estado, Rafael I, sería el primer rey del Ecuador, donde pues controla cortes, controla Congreso, controla el Ejecutivo. Eso es malo, eso no dura mucho, lamentablemente, más aún en un pueblo rebelde como es el pueblo ecuatoriano, donde si lo pisotean, reacciona muy mal. Señor abogado, de alguna manera la acción o la estrategia gubernamental ha sido desarticularlo a usted, eliminarlo de la contienda, eclipsarlo de la contienda por el tema tributario. ¿Hasta qué punto han logrado aquello y desde su perspectiva esta es una acción política del régimen? Es parte pues de la herramienta moderna que usan, como usted acaba de decirlo, para tratar de poner a un lado a los opositores. También pues lo ha hecho con gobiernos extranjeros, ha sacado embajadores, lo ha hecho con aliados del mismo Alianza País, lo ha hecho con todo el que le dice no estoy de acuerdo, economista Correa, con lo que usted está diciendo, porque el camino donde usted nos está llevando es hacia mayor pobreza, mayor delincuencia, mayor corrupción, que ya la vivimos todos los ecuatorianos, y son esos los que han votado no a Correa. Ni siquiera ha sido una reacción a las preguntas, ha sido una reacción a él, a su prepotencia, a este estado y estilo de gobernar equivocado. ¿Por qué llega usted a la conclusión de que la mitad del Ecuador no está con el gobierno del presidente Correa? Porque tiene que sumar nulos, blancos
y los del no. Entonces, cuando usted suma, eso hay la mitad del Ecuador. Y por último, si es 5.1 hombres contra 4.9 hombres, él es presidente de los ecuatorianos, o jefe de Estado, si no es presidente, él es jefe de Estado de los ecuatorianos, o rey de los ecuatorianos. No es nada más que del 5.1. Señor abogado, ¿cuál es el temor que usted tiene el momento en que se comiencen a implementar las decisiones del pueblo ecuatoriano en las preguntas que le fueron formuladas? Hay temas como el enriquecimiento privado no justificado. ¿Cuáles son los riesgos, por ejemplo, de que se implemente esta que ha sido la voluntad de los ecuatorianos? Como el mismo economista Rafael Correa ha dicho, si hay alguien que no hay duda de dónde se ha enriquecido, soy yo. Entonces, por ahí no es. El riesgo es que hay mucha gente del gobierno actualmente que vive en el barrio de los Pelucones en San Borondón y que era gente que no tenía un real. Entonces, esa gente es la primera que tiene que ir al inventario. En mi caso, pues, todo el mundo sabe la fortuna que hizo mi padre, todo el mundo sabe mi trabajo, todo el mundo sabe, pues, lo que yo he creado durante mi vida. Es transparente. Usted puede, Andrés, mandar a sus auditores, que ya el gobierno lo hace por su cuenta, a ver de dónde vino la plata. Todos sabemos que viene del trigo, del banano, del café, de pues, muchas empresas automóviles, etcétera, etcétera, que desde hace muchos años estamos trabajando. Señor abogado, y hay otra pregunta que probablemente es el tema central de esta consulta y es el que tiene que ver con la posibilidad de reestructurar todo el sistema judicial, no solamente la designación de jueces, sino también de notarios, de registradores, en fin, fiscales, en fin, toda la estructura judicial. Y para eso se va a crear una instancia, un ente de transición que tendrá que proceder a reestructurar y a designar a todos estos nuevos jueces. ¿Cuáles son los temores, los riesgos de este tema, si es tan amable? Bueno, casualmente ahí ya tenemos ejemplos. ¿Acaso la Corte hoy en día no está bajo la influencia del régimen? El SRI manda a un economista Cordero a un tribunal que ataca a una de las empresas nuestras para revocar una resolución previa de los jueces. ¿Quién es este economista, doctor Cordero? La mano derecha del jefe del SRI. ¿Qué eso está ocurriendo ahorita? Nosotros hemos tenido la valentía para denunciarlo y eso es lo que ha hecho que pues no hagan mayor daño que el que ya han hecho. Pero mañana pues también entrará un agente, un juez que le tiene hambre a usted por dar su opinión clara y transparente y dirán que usted se ha enriquecido ilícitamente y dirán que usted pues es un periodista corrompido y lo meterán preso el juez nombrado por el mismo gobierno, por el mismo rey, por Rafael I. Eso es peligroso para él. No es peligroso solo para los ecuatorianos, es peligroso para él. Él debe un día de estos levantarse de la mañana, pegarse una buena ducha, tranquilizarse y decir, ¿en qué enredo me he metido? Voy a cambiar y voy a trabajar por todos los ecuatorianos, no solo por él. Ahora, señor abogado, el presidente con esto logra tener un control absoluto de todas las funciones y de todas las instancias de poder del gobierno. ¿Usted cree que la estructura del Estado ahora depende de una persona? Pero definitivamente, pues en el Congreso está. Está también en el Tribunal Electoral. Está también en el Tribunal Constitucional. Está también en el Ejecutivo. Lo que le faltaba es una parte de las Cortes, pues ya le estoy contando un ejemplo de una de las Cortes. Entonces, ya ahí, él tendrá, como lo ha tenido Trujillo, como lo ha tenido Carlos V, el rey Sol, Luis, el rey Sol, Luis de Francia, Rafael I tendrá pues todos estos poderes. Es peligroso. De ahí vino la Revolución Francesa, de ahí vino una serie de problemas serios. También le pasó eso a García Moreno. Es peligroso, Andrés, peligroso para el Ecuador. Claro, en el caso de García Moreno lo que hubo es Faustino Rayo. Sí, yo no le deseo ninguna de esas cosas al economista Correa, sino que se pegue la ducha, se levante de mañana y diga en qué enredo me he metido y que cambie por inspiración de Dios hacia servir al Ecuador entero. Yo no le busco el mal de nadie, yo quiero el bien del Ecuador.
Muchísimas gracias, abogado. Saludos a la distancia. Gracias, Andrés. Saludos. Gracias, el abogado Álvaro Novoa, dirigente máximo del PRIAN, esta noche aquí en este programa Consulta Popular 2011.